Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este ejercicio es para mi amigo Luis Gabriel, que le mandaron a convertir unos números mixtos en fracciones. Ok, entonces vamos primero a conocer los elementos que componen un número mixto. Este se llamaría parte entera. Parte entera. Y tiene una fracción propia. ¿Ok? Entonces, esta fracción sería fracción propia. ¿Qué significa que una fracción sea propia? Que el numerador debe ser más pequeño que el denominador. Otra forma de verlo es que si yo hago la división 2 entre 5, ese resultado me va a dar menor que 1. Vamos a chequear. 2 entre 5, ¿verdad? 2 entre 5 no cabe, entonces debo poner 0, y en general, cuando el dividendo es menor que el divisor, siempre voy a empezar con 0, por lo tanto la división va a ser menor que 1. Por eso, simplemente chequeando que el dividendo es menor que el divisor, vamos a estar seguros que la división va a ser menor que 1. Continuemos entonces dividiendo. Agrego un 0 y ahora divido 20 entre 5, quedaría 4. Entonces el resultado de esta división es 0,4 y 0,4 es menor que 1, por lo tanto la fracción es propia. ¿Ok? Bien, entonces los elementos de un número mixto serían la parte entera, ¿sí? Y la fracción propia. Bien. ¿Cómo es la regla para transformar un número mixto a fracción? Es muy sencillo. Multiplicamos la parte entera por el denominador, aquí hacemos un por, y el resultado que nos da lo sumamos con el numerador, entonces hacemos un más aquí. Veamos, 6 por 5 es 30 y a ese resultado le sumo 2, es decir, 32. Ese valor lo vamos a poner en el numerador de la nueva fracción. Y como denominador es muy sencillo, dejamos el mismo denominador que tenía la fracción propia, en este caso 5. Está muy bien. Esto ahora es una fracción, pero no es propia. Si se dan cuenta, no es una fracción propia porque 32 es mayor que 5. Y si yo hago la división, 32 entre 5 daría 6. 6 por 5, 30. Restamos 30. Y el residuo que me queda es 2. Si se fijan, el cociente de esa división es la parte entera del número mixto. Y el residuo de esa división es el numerador de la fracción propia. El denominador siempre va a ser el número por el cual voy a estar dividiendo y se mantiene igual, tanto en la fracción propia como en la fracción impropia. ¿Ok? Vamos a continuar entonces haciendo los otros ejercicios. El número mixto 8, 10 entre 24. Muy bien. Entonces, si recordamos qué es lo que hay que hacer, multiplicar la parte entera del número mixto por el denominador. Hagamos entonces esa multiplicación. Y entonces a este resultado le voy a sumar 10. Y voy a dejar como denominador el 24. ¿Ok? Vamos a simplificar entonces esta fracción. Vamos a dividir ambos números. Divido entre 2 arriba el número y divido entre 2 abajo el número. ¿Y qué me va a quedar? Aquí me va a quedar 101 y aquí me va a quedar 12. Y listo, pues. Esta sería mi fracción impropia, que es equivalente a este número mixto. Pero fíjense una cosa. Las fracciones pueden simplificarse y continúan representando el mismo valor. Por ejemplo, 10 entre 24 la puedo simplificar. Por ejemplo, puedo dividir entre 2, ¿verdad? Vamos a simplificarla. 10 sobre 24. Vamos a dividir entre 2 arriba y abajo. ¿Qué me va a dar entonces? Aquí 10 entre 2 es 5 y 24 entre 2 es 12. Y yo podría trabajar mi número mixto con esta fracción también.
Vamos a ver. Y aplicamos la regla para convertirlo ahora en fracción impropia. Hacemos 8 por 12 más 5. Y el denominador se mantiene. Fíjense que si yo simplifico la fracción propia al principio, el resultado ya va a estar más simplificado. Y si trabajo con una fracción que no simplifiqué, que se podía simplificar, el resultado me va a dar una fracción que voy a tener que luego simplificar. La recomendación es traten de evaluar la fracción propia y si se puede simplificar, pues háganlo antes de hacer la conversión. ¿Ok? Vamos con el otro ejemplo. El número mixto es 7, 5 sobre 12. Ok, entonces la parte entera es 7 y la fracción propia 5 sobre 12. Como veo, no la puedo simplificar, entonces trabajo así. ¿Qué debo hacer? Multiplico la parte entera por el denominador. Y el resultado de esto le voy a sumar el numerador. Y eso da 89, que va a ir de numerador de la fracción nueva, fracción impropia, y de denominador se mantiene el 12. Está listo. Siguiente, 5, 7 novenos. Ok, entonces la parte entera es 5 y la fracción propia 7 novenos. Multiplicamos 5 por 9, queda 45, ¿verdad? Y le vamos a sumar 7. Me da como resultado 52 que coloco en el numerador y de denominador dejo el 9. Eso es todo.